últimas décadas, la sociedad colombiana ha logrado avances muy significativos que deben ser destacados. También es necesario puntualizar que el país entró al siglo XXI sin haber resuelto problemas fundamentales, que vienen de muy vieja data, relacionados en particular con la justicia social y con la convivencia pacífica entre sus ciudadanos. Al igual que otros países latinoamericanos, Colombia ofrece un panorama con numerosos y agudos contrastes. Por un lado, exhibe con orgullo su incursión en la modernidad, en el progreso, en la civilización. Pero por otro, persisten numerosos factores propios a otras épocas, sin duda más próximas al siglo XIX que al siglo XXI. En otros términos, se trata todavía de un Estado en construcción, que no ha logrado atender las necesidades básicas de la población, ya sea en materia de salud, de recreación, de comunicaciones, de educación, de seguridad y, por supuesto, de bienestar social. En la historia colombiana no todo son tragedias ni los balances arrojan siempre saldos negativos. En gran parte del mundo, el siglo XX implicó una revolución en la presencia de las mujeres en la sociedad. En estas décadas, las barreras que impedían la participación de las mujeres en diversos espacios como la política, la economía o la educación se derrumbaron ante el contundente avance de los movimientos en favor de la igualdad de las mujeres y ante circunstancias históricas propicias. La inmensa dominación que había recaído durante siglos sobre las mujeres en gran medida se vino abajo por la concurrencia de múltiples factores. El avance irresistible de los movimientos sufragistas, la necesidad del mercado de trabajo capitalista de incorporar más manos de obra, e incluso desarrollos farmacológicos como la pastilla anticonceptiva, hicieron del siglo XX el periodo de la gran transformación en la historia de las mujeres. Aunque con rezagos, Colombia también experimenta en el siglo XX una gran transformación que trastoca radicalmente el lugar de las mujeres en su sociedad. Un ejercicio que nos permite dimensionar la profundidad de los cambios que tuvieron lugar en el siglo XX consiste en analizar brevemente cómo inicia el siglo y comparar este panorama con el que se podía apreciar en las últimas décadas del mismo periodo. En las primeras décadas del siglo XX, Colombia se encontraba en el periodo conocido como la hegemonía conservadora, lo que hacía que tanto el poder del Estado como el de la Iglesia se conjugaran para mantener una sociedad premoderna y tradicionalista. La gran mayoría de colombianos y colombianas eran analfabetas. Desde la Constitución de 1886, el derecho al voto había recibido importantes restricciones y Colombia se encontraba pobremente conectada con el mundo, tanto en términos económicos como culturales. En contraste, en las últimas décadas del siglo XX, Colombia presentaba un panorama radicalmente distinto. Pese a las inmensas dificultades que afrontaba el país, sobre todo en términos de violencia y de limitaciones en su democracia, es innegable que el país se había transformado. El tradicional bipartidismo había sido barrido. Se había creado una estructura jurídica que, con las limitaciones que imponía una realidad compleja, desplegaba para la ciudadanía un conjunto de garantías democráticas. La mayor expresión de esto fue la Constitución de 1991. Las masas hacían presencia en la política de forma cada vez más autónoma y activa. La educación básica estaba cerca de universalizarse. La sociedad se había urbanizado y modernizado. En este contexto, las mujeres habían alcanzado plenos derechos políticos y se encontraban profundamente inscritas en la vida pública y en los ámbitos laboral y educativo. Además, estaban cada vez más organizadas y activas para seguir conquistando espacios en el siglo XXI. ¿En qué ámbitos se produjeron esos cambios? ¿Cuáles fueron algunas de las causas que propiciaron esa transformación radical? El siglo XX trae para las mujeres de Colombia transformaciones en múltiples campos de la vida. En el campo laboral, por ejemplo, desde la década de 1920, debido al inicio del proceso de industrialización que experimenta Colombia, las mujeres se empiezan a incorporar al mercado laboral industrial. Esto trae dos fenómenos que también resultan propiciando la emancipación de las mujeres. Por una parte, se acrecientan los procesos de urbanización, lo que implicó que grandes capas de la población se trasladaran del campo a las ciudades.
Esto permitió a muchas mujeres la posibilidad de hacer sus vidas en un espacio de socialización menos represivo. Por otra parte, con la incipiente creación de una clase obrera, se empiezan a constituir organizaciones de trabajadores tales como sindicatos, uniones y federaciones. Esto dará a las mujeres un espacio de formación y politización con el que no contaban antes. Uno de los ejemplos paradigmáticos de este nuevo tipo de mujer luchadora por los derechos de los trabajadores es María Cano. El siglo XX es también el periodo de consolidación de los derechos patrimoniales de las mujeres, en particular de las mujeres casadas. Estas arrancan el siglo siendo, en términos jurídicos, apéndices de sus padres, hermanos o esposos, sin tener la posibilidad de disponer de sus bienes, y lo terminarán conquistando derechos patrimoniales plenos, es decir, pudiendo ser titulares de propiedades en igualdad de condiciones a los hombres. Esto implicará el fin de la llamada potestad marital, la cual consistía en una superioridad del marido dentro del matrimonio. Por eso, las décadas de 1930 a 1980 traerán la conquista de la igualdad de los cónyuges dentro del matrimonio. El siglo XX también traerá la consolidación de los avances en materia educativa que se habían iniciado en el siglo XIX. Esto significó que las mujeres pasaron de ser consideradas incapaces de recibir una educación igual a la de los hombres, recibiendo apenas una instrucción para ejercer el rol de hijas, madres o esposas, a tener la posibilidad de formarse en cualquier profesión, de modo que se ampliaron sus posibilidades en el campo laboral. Finalmente, en el campo político, también se produjo una revolución que, aunque tardía en relación con otros países de América Latina, fue profunda. Pese a la resistencia de los hombres del ámbito político, que desplegaron todos los argumentos posibles para afirmar la incapacidad de las mujeres para dedicarse a los asuntos públicos y de Estado, afirmando que su naturaleza les negaba los atributos necesarios para la política, o pidiendo que si se les entregaba derechos se hiciera de manera paulatina, por ejemplo, dejándolas elegir pero no ser elegidas, o permitiéndoles participar solo de organismos menores como consejos municipales. Pese a dicha resistencia, insistimos, las mujeres lograron desde finales de la década de 1950 obtener el derecho al voto, dando con ello un paso decisivo en un proceso que continúa hasta nuestros días, en el que las mujeres cada vez más ocupan lugares de poder esenciales en la sociedad. ¿Cómo se produjeron esos cambios? ¿Qué argumentos se esgrimieron en favor y en contra? ¿Qué sujetos colectivos intervinieron? En el próximo video centraremos nuestra atención en un episodio decisivo que retrata bien las enormes dificultades que tuvieron que sortear las mujeres para ampliar sus posibilidades en lo privado y en lo público.